Hoy buscamos tu presencia, clamando a ti, Señor. El pecado nos asedia, elevamos oración. Eres un Dios de vida, en ti está el perdón. Vuélvete a nosotros, necesitamos tu amor. Tú nos escuchas, Dios, nos alcanzas, Dios, tú nos amas, Dios. Tú nos escuchas, Dios, nos alcanzas, Dios, tú nos amas, Dios. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. De ti hemos pecado, lávanos, Señor, renueva nuestras vidas, confiamos en tu amor. Crea un corazón limpio, danos tu salvación. Vuélvete a nosotros. Vuélvete a nosotros, llena nuestras vidas, en ti todos tenemos gracia y perdón. Quita el pecado que nos contamina y sana nuestro ser. Hazlo, Señor. Escuchas, Dios, nos alcanzas, Dios, tú nos amas, Dios. Tú nos escuchas, Dios, nos alcanzas, Dios, tú nos amas, Dios. Tú nos escuchas, Dios, nos alcanzas, Dios, tú nos amas, Dios. Tú nos escuchas, Dios, nos alcanzas, Dios, tú nos amas, Dios. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este conversatorio llamado Depresión y Ansiedad, la verdadera pandemia, promovido por el Ministerio de Alabanza Yadá, para aprender un poco más sobre este trastorno que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo entero. Mi nombre es Omar Gil, integrante del Ministerio de Alabanza Yadá, y estaré moderando este conversatorio el día de hoy. Agradecemos infinitamente a FUNADE, la emisora virtual de la Arquidiócesis de Barranquilla,
por el apoyo brindado en esta transmisión, y a la Arquidiócesis de Barranquilla, por supuesto, también por hacer eco de esta iniciativa que el Ministerio de Alabanza ya ha llevado para todos ustedes, para que podamos ayudar un poco más a esa persona que está pasando por un momento difícil en estos momentos, valga la redundancia, y que pueda ayudar un poco a esa persona, a ese amigo, a ese familiar en estos momentos difíciles. Entonces, le pedimos el favor a ustedes que están conectados, que compartan este enlace. Seguramente algún amigo o algún familiar necesite escuchar este conversatorio, sea porque está pasando por una situación de depresión o porque necesite ayudar a alguien. Entonces, compartamos este enlace para que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, vamos con un poquito de datos mientras se va conectando la gente. Estos datos, según la Organización Mundial de la Salud, habla acerca de que la depresión es uno de los trastornos mentales que más afecta a la población en el mundo entero. Más de 350 millones de personas de todas las edades. Esto no tiene distingo de edades, si eres joven, si eres viejo, la depresión puede llegar en cualquier momento, y esto lo estaremos aclarando un poco más adelante con nuestros panelistas. En América Latina y el Caribe la padece el 5% de la población adulta. Entre 60 y 65% de las personas que necesitan atención por depresión en América Latina no la reciben. 1 millón de personas mueren cada año en el mundo por causa del suicidio. En las Américas alcanza alrededor de 63,000. Son cifras demasiado alarmantes. Hace 2 días, el 13 de enero de 2021, fue el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Y hoy estamos aquí conversando sobre este tema y aprovechando para presentar el nuevo sencillo del Ministerio de Alabanza Yadá. La canción se llama Hay una voz, una hermosa canción que sé que va a ayudar a las personas con depresión a saber que en Dios tienen ese refugio para salir de cualquier situación. Recordemos que Dios siempre está con nosotros y no se olvida de nosotros, siempre está ahí con nosotros. Entonces vamos a presentar a nuestros panelistas en la noche de hoy. Nuestra primera panelista es Teresita Cova Piña. Ella es ingeniera industrial de profesión, emprendedora y sierva de Dios a través de la música. Se congrega en la comunidad de Emaús en la parroquia San Charbel de Barranquilla. Participa como vocalista en el coro de la Arquidiócesis de Barranquilla, el Ministerio de Música de la parroquia San Charbel, Volver a Galilea, y en el Ministerio de Alabanza Yadá, en el cual la canción de su autoría, Hay una voz, la creó para apoyar a todas esas personas que sufren de depresión y mostrarles que en Dios tienen un propósito para seguir adelante. Continuamos con el padre Eduard Utria. El presbítero Eduard Utria Londoño es el párroco de la parroquia Santa Bernardita. Estudió filosofía y teología en los seminarios San Juan 23 y San José de Cúcuta. Él es psicólogo y magíster en educación de la Universidad del Norte y Carlos III de Madrid. Es especialista en teología espiritual de la Universidad Gregoriana de Roma y magíster en psicoterapia de tiempo limitado, Universidad de Valencia, España. Y nuestra última panelista, y no menos importante, es la doctora Ángela Torres. La doctora Ángela es médico de la Universidad del Norte y residente del 3er año de psiquiatría. Cuenta con experiencia en psicoterapia de apoyo, atención a la población vulnerable, manejo de conflictos y un especial énfasis en población infantil y adolescentes. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, doctora Ángela. Para empezar, vamos desde lo más básico hasta un poco lo más elaborado. ¿Qué es la depresión y cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Hola, buenas noches. Un gusto compartir con ustedes la noche de hoy. Bueno, y yendo al grano, como ya lo dices, Omar, hiciste una muy buena introducción. Sabemos que la OMS pues, ha informado que a nivel estadístico han aumentado con cifras vertiginosas la cantidad de pacientes diagnosticados con depresión. Es importante saber que la depresión es una enfermedad que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas heterogéneos dados
pues pérdida del ánimo, ánimo bajo, dificultad para sentir placer por la mayoría de las actividades de la vida diaria, y que frecuentemente pues acompaña de ansiedad y está asociado pues a cambios en la cantidad y la calidad de las actividades diarias a nivel laboral, a nivel escolar en los niños y adolescentes, y también hay dificultad en las relaciones familiares, personales y sociales, lo cual esto impide que el individuo con este tipo de trastornos pueda disfrutar de las actividades, pueda disfrutar su vida y tenga una sensación de tristeza permanente, una sensación de minusvalía, desesperanza, unos pensamientos negativos constantes, que por más que la persona que no se ha dado cuenta de que la padece, intenta solaparla a través de actividades, a través de cosas que tratan de tener la mente pues ocupada. Realmente el paciente, cuando no tiene esto, le llega o le invade una sensación de disconfort que lo lleva a tomar decisiones ocasionalmente erradas, inclusive a intentos o llevar a cabo el suicidio. Por eso va muy relacionado esta patología con eso, y es importante tenerlo en cuenta porque es un trastorno, es una enfermedad y necesita buscar ayuda. No se escucha, ya ves. Doctora, ¿cuáles son esos síntomas y cómo podemos identificar a esa persona, a ese familiar, a ese ser querido que está sufriendo depresión? Listo, importantísima tu pregunta. Los síntomas normalmente son esas personas que conocemos y que poco a poco van perdiendo como esa luz, como ese modo de ser. Empezamos a notar que sienten una tristeza permanente, se aíslan, empiezan a presentar melancolía, sensación de culpa, desesperanza e ideas inclusive de muerte. Entonces esas personas empiezan a aislarse. Y cuando ahondamos un poco más en la sensación o en lo que está presentando, la persona nos informa que está presentando alteraciones para dormir, sensación de conflicto, que todo es negativo a su alrededor. Y esto nos da como esa luz para poder identificar que algo está pasando y que definitivamente se está alterando su funcionalidad. No es el mismo, no logra disfrutar, no logra poder responder de la misma manera. Por ejemplo, a nivel laboral no responde o no tiene la misma cantidad de respuesta como antes lo hacía, y eso hace pensar que el paciente pueda tener un trastorno depresivo o un trastorno en el estado de ánimo y necesite buscar ayuda. Entonces, cada vez que identifiquemos una persona que pueda tener alguno de estos signos, es importante enviarlo para asesoramiento, ya sea psicológico o psiquiátrico, dependiendo de la intensidad. Bien, doctora Ángela, le damos la bienvenida con las buenas noches al padre Eduard Utria. La doctora Ángela nos ha hablado acerca de la parte psicológica, padre, pero desde el punto de vista espiritual, ¿cómo tratar a una persona con depresión? Pues sí, yo pienso que es importante este trabajo que están haciendo, conmemorando este tiempo bonito en el que estamos nosotros resaltando la importancia de trabajar este fenómeno tenaz que es la depresión, y que se tiene que hacer desde un punto de vista interdisciplinario. O sea, no podemos decir nos vamos a quedar solamente con lo espiritual, o un padre es el que va a resolverle esto, o solamente la parte psiquiátrica, o solamente la parte psicológica. Tengo personas que llegan aquí y no, me mandaron de un psiquiátrica, me mandó una medicina, pero mi mamá dijo que no me tomara las medicinas, no me las tomé. O sea, verdaderamente esto es algo sumamente serio y que hay que tratarlo con seriedad. Entonces no podemos nosotros descartar la parte psicológica, psiquiátrica y esta dimensión espiritual, que es fundamental, porque sí, podríamos nosotros, porque la depresión no podríamos decir esto es la depresión simplemente, porque hay situaciones que cada persona está manejando. No es lo mismo una depresión postparto, no es la misma una depresión de una persona anciana, no es la misma depresión de una persona adolescente en la percepción de sí mismo. Entonces no podríamos como nosotros resumir todo en un solo, meterlo todo en una sola bolsita. Pero lo que sí podríamos nosotros tener en cuenta es que la parte espiritual es fundamental, porque la depresión encierra mucho la percepción de ti mismo, del mundo, de los demás, ¿sí? De Dios mismo, un concepto de Dios adecuado que se trabaje con estas personas. Ayuda también a un concepto de lo que es el perdón, de lo que es el amor, de lo que es el manejo de su propia culpa, porque a veces hay depresión producto de una escrupulosidad terrible,
y a veces hay grupos, incluso católicos, para no señalar, de personas de otras religiones, que pueden generar en las personas una culpa que los lleva a unos estados depresivos impresionantes, o una escrupulosidad donde se siente la persona lo peor, el peor pecador del mundo, el que no va a obtener nada. El concepto de Dios también te ayuda mucho a manejar lo que es la visión misma de tu propia vida y de tu propia muerte. Hay personas que con un fuerte sentido de fe pueden decirle no al suicidio porque saben que no agrada a Dios, porque saben que la vida solo pertenece a Dios, y se detienen. O hay personas que de pronto han entrado en una depresión fuerte por la pérdida de un ser querido, pero temen ellos morir por suicidio, por quitándose la vida, porque creen en el cielo, porque creen en la presencia de Dios después de la muerte, que les va a permitir encontrarse con ese ser querido. Entonces, definitivamente la fe, la trascendencia que te lleva a la espiritualidad, ayuda a que las personas puedan también superar todas esas percepciones inadecuadas que la depresión te puede generar. Muy bien, padre. Teresita, en tu caso, buenas noches. ¿Cómo surge esta canción y por qué crees que podría ayudar a todas las personas que están sufriendo depresión? Bueno, buenas noches a todos. Esta canción surge en un momento en el que hace 5 años tuve un proceso depresivo fuerte, como decían acá nuestros invitados expertos. Cada situación es diferente. Hay personas que sufren de una depresión por un tema, hay otras que es por otro tema y así sucesivamente. Y o sea, las personas piensan que de pronto lo que a ti te está pasando es algo tonto, es una bobada, como así, si tú estás bien, si tienes una buena familia, si tienes esto, si tienes aquello. Pero las personas que han sufrido, como es el caso mío particular, que tuve ese cuadro fuerte, depresivo, entendemos que, bueno, por lo menos en mi caso, muy puntual, siento que a mí me salvó el tema de creer en Dios, el tema de Dios básicamente. Mi mamá, mi familia, que siempre me acompañaron en ese proceso, que aunque parecía tonto, y de hecho muchas personas tienen ese concepto de que eso es una bobada, como así, que no sé qué, pero a veces uno no sabe en qué momento de la vida le va a tocar, y esperemos que a nadie le toque, pero sabemos que sí ocurre, y la presencia de Dios y el estar cercanos a Él, me tocó mucho lo que dijo el Padre, de hecho fue mi caso particular, el saber que eso a Dios no le agradaba, el saber que eso era un pecado, no la tenía clara, de que si yo moría de esa manera, para la salvación eterna, iba a estar en un veremos, etcétera. El saber que eso no le agradaba a Dios, claro, con un proceso bastante largo, porque no voy a decir que fue una cosa de la noche a la mañana, fue un proceso espiritual fuerte, yendo a retiros, sirviéndole a Dios, año tras año. Miren, ya han pasado prácticamente como unos 5 o 6 años después de lo que pasó, de ese proceso, y la canción básicamente les va a ayudar mucho. Cuenta como una historia en donde yo estuve en un momento muy oscuro de mi vida y luego estuve en un momento de liberación gracias a que conocí a Dios. Entonces, el que te aprendas la letra, el que la cantes, creo que te da como esa fuerza de liberación. Siento que Dios escogió el momento adecuado para poder sacar esta canción en un momento en el que no les voy a decir que hay momentos en que vuelvo a tener procesos depresivos, no les voy a decir que no, pero ya por lo menos no en mi mente no está en hacerme daño, en mi mente no está el querer quitarme la vida, no está eso en mi mente, porque siento que el Espíritu Santo de Dios me acompaña en todo momento, y por lo que decía también el Padre, creo que leyó mucho en mi vida, de que, bueno, mi mamá falleció hace prácticamente 2 años, y realmente cuando tú ves partir a un ser querido tan como es una mamá, o sea, cuando lo ves partir así, entiendes que tú de verdad sí hay una vida eterna, de verdad sí hay una salvación, de verdad te vas a ver con Dios. Entonces, el saber que no lo voy a ver, que no voy a ver a mi madre, que no voy a encontrar a mis seres queridos, me da como que me tambalea y digo, no, ¿qué estoy pensando yo? O sea, me orienta. Me orienta, porque a veces uno como que en la cabeza piensa de que no, de que verdad no va a haber una vida eterna, de que verdad no hay nada, y a veces eso hace que te bloquees y que dejes que ese espíritu de
voy a llamarlo como un espíritu depresivo, te coja y te arropa y te envuelva. Y eso, y creo que a través de la canción y el mensaje que trae la canción de una persona que pasó un proceso así, les va a ayudar muchísimo a liberarse y a encontrarse con Dios. La verdad, mi solución a todo esto fue el acercarme con Dios. Esa fue la experiencia mía. Hermoso testimonio, Teresita. Aprovechamos para saludar a todos los que se conectan a esta hora. Norma Chamorro, de la Pastoral de Salud de la Parroquia Santa Cruz de la Ciudadela 20 de Julio. Lucy Sanjuanelo, de la Parroquia Perpetuo Socorro. Y a todos los que se conectan, muchas gracias por estar en este conversatorio que ha organizado el Ministerio de Alabanza Yadá sobre la depresión, y aprovechamos también para lanzar nuestra canción que se llama Hay una voz. Entonces, para los que se conectan en este momento, estamos con Teresita Cova, autora de la canción Hay una voz que estamos lanzando, la doctora Ángela Torres, psicóloga y residente de psiquiatría, y el padre Eduard Utria. Doctora Ángela, desde el punto de vista médico-científico, ¿a dónde debe acudir o qué tipo de médico o especialista debe visitar una persona con depresión? Listo. Es importante tu pregunta. Siempre hay que direccionar muy bien a la persona. La depresión tiene diferentes, a nivel médico tiene diferentes implicaciones. Está la moderada, la leve, la moderada y la severa. Entonces, entendiendo esto, siempre es importante tener en cuenta que hacia donde se direccione el individuo a sí mismo, la persona capacitada va a poder abordar todo lo que este paciente aqueja y va a poder direccionarlo de una manera adecuada. Listo, entonces lo importante es primero buscar ayuda, que haya alguien que lo logre escuchar y lo logre direccionar hacia una persona capacitada que tenga el conocimiento, en este caso un psicólogo que lo puede luego, dependiendo de la intensidad de los síntomas, asimismo direccionar a un médico psiquiatra o a un médico con conocimientos en el servicio de salud mental. Muy bien. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que se recomiendan para una persona en este estado? Listo. Dependiendo, como ya te dije, dependiendo dónde a nivel médico se encuentra el paciente, asimismo será la necesidad de medicación, sea tratamientos psicoterapéuticos cuando un paciente es diagnosticado con un trastorno depresivo leve, un tratamiento psicoterapéutico, un apoyo, una red de apoyo, una muy buena red de apoyo a nivel familiar, a nivel de comunidad religiosa, o un apoyo por parte de psicología, va a ayudar a buscar herramientas en ese paciente para defenderse y poder salir de esa sensación de depresión o superar esos síntomas que está afectando. Pero cuando ya es moderado o grave la depresión del paciente, en este caso no solamente se necesita apoyo psicoterapéutico, es necesario el acompañamiento médico, farmacológico, porque para hablar en términos sencillos, realmente hay cambios a nivel neurobiológico, a nivel cerebral, o sea, los neurotransmisores a nivel cerebral, existe evidencia científica que hay un déficit de ellos. Entonces, a través de la medicación logramos controlar una parte de esta sintomatología y de esta carencia que tiene el paciente, y posterior con el apoyo psicoterapéutico logramos el excedente para poder que el paciente vuelva y salga de este estado depresivo. ¿Listo? Padre Eduard, usted por su vocación sacerdotal y además por su formación como psicólogo, constantemente, como nos contaba al principio, atiende casos de depresión. ¿Cómo ha sido la evolución de estas personas que han recibido su apoyo? Pues bueno, antes yo quisiera que también pues no obviásemos el hecho de que hay que desmitificar la figura del psiquiatra. Es sumamente importante, ¿sí? Porque dice cuando, no, y hay que llevarlo al psiquiatra, que allá yo dije, ya estoy bravo, o sea, ya estoy para que me amarren con la camisa de fuerza. Es bonito pues que nos hagamos más amigos de lo que es un psiquiatra, ese médico que me va a ayudar a mi proceso mental, conductual, cerebral, en tantas cosas, que me puede apoyar en mi parte emocional y afectiva, sí. Porque a veces también hasta los mismos médicos generales lo piensan dos veces, pueden detectar posible depresión y no son capaces de decir, hombre, vamos a remitirlo a un psiquiatra, o después vamos a que un psiquiatra de pronto los evalúe. Entonces, yo pienso que podemos superar muchísimo esto. Yo, porque
amo mucho la interdisciplinariedad y especialmente confío mucho en el buen manejo de la psiquiatría para ayudar a las personas con depresión especialmente profunda, bien severas. Entonces, sí, llegan muchos casos y yo no puedo ignorar esa parte que es sumamente importante. Les recomiendo mucho, si hay un trastorno del sueño, hay que trabajarlo. Si hay una percepción inadecuada de la realidad, hay que trabajarla. Sí, porque no se ve la figura del psicólogo también como el que me va a dar un consejito y ya después de este consejito yo voy a salir sumamente bien. No, tenemos que trabajar firmemente esto. A la persona hay que regularle el sueño, que duerma bien, que descanse, que su mente trabaje adecuadamente para poder tener luego también una reflexión adecuada, una meditación adecuada. Sí, yo pienso que es sumamente importante trabajar todos estos aspectos. La parte espiritual implica mucho también lo que es la lectura, lo que es la oración, lo que es la meditación, lo que es el reflexionar, pero para eso se necesita mucha lucidez, mucha fuerza en tu mente, en tu pensamiento, que te lo va a permitir también la parte médica, que sin eso no podríamos nosotros trabajar con una persona en estos estados, sería muy riesgoso. Pero obviamente sí, me gusta mucho trabajar, yo, mis tesis casi de todas mis especializaciones y estudios, las he trabajado con lo que es la representación social, que me parece tan importante, la manera como yo represento en mi mente el mundo, así hago mis valores y así hago mis prácticas. Entonces trabajo mucho con lo que es el cambiar la mentalidad, lo metacognición, llámelo en griego, o conversión, llámelo en el lenguaje cristiano, porque a veces necesito convertir mi pensamiento inadecuado que estoy teniendo de mí mismo, de Dios, el trabajar mi propia culpa, el trabajar el perdón de mí mismo, el perdón de mi pasado, porque a veces la depresión es demasiado pasado, sí, el no obviar ningún síntoma, porque la depresión a veces somatiza tanto y a veces está la persona con este dolor, con este desgano, con esto, sí, y ahorita Teresita decía algo importante, o sea, como, no seas boba, esto, o sea, me extraña, eres desagradecida, o sea como no sabe lo que la persona está viviendo. Y yo pienso que de los apoyos más grandes que uno puede dar es escuchar y permitir que la otra persona comience a exteriorizar todo eso que por dentro los está acabando, porque la depresión es como esa lepra, si lo vamos al lenguaje del evangelio, que te va carcomiendo por dentro y luego te va deformando por fuera hasta alejarte del mundo, de ti mismo y de Dios. Entonces hay que volver a ti mismo, a tu familia, a tu Dios y saber que aun cuando no te vamos a presionar a hacer nada que no quieras, te vamos a decir aquí estamos porque te amamos. Padre, usted ahorita hablaba de que todo hace parte de un proceso. ¿Cuánto tiempo en su experiencia le toma a una persona salir de este estado? Yo pienso que los temas son importantes, de pronto los tiempos son importantes, perdón. Este es un tema interesante, de pronto yo no podía decir 6 meses, 3 meses, pero apoyado en la parte psiquiátrica, que eso es otro mito que también hay que resolver, que creemos que yo me voy a tomar esta pastilla y a los 2 días, como el Dole, ya se me va a quitar, ¿no? Las drogas psiquiátricas necesitan un proceso a veces de 1 mes, de 2 meses, hasta de 3 meses para tener todo su efecto, que uno no puede verdaderamente obviar esa parte y decir, hoy no me la tomo, mañana sí. Entonces, en ese desorden puedo yo correr el riesgo de dañar todo un tratamiento que es sumamente importante. Entonces, podríamos estar hablando que cuando decimos que los tiempos son importantes, por ejemplo, si yo estoy manejando un duelo por la pérdida de un ser querido, es normal que 3 meses sea más o menos suficiente como para que yo pueda levantarme un poquito en mi reflexión, eso, pero ya yo veo que son 4, 5, 6 meses, ya uno está diciendo, ya aquí estamos hablando de una tristeza un poco ya patológica, de un duelo que no se está elaborando adecuadamente, de una posible depresión que a veces puede estar enmascarada y se ve la persona supuestamente bien, no llora nada, porque a veces asociamos depresión solamente con llanto. Entonces podríamos estar hablando de unos 6 meses hasta 1 año, si no hay un tratamiento concreto, pero más que decir de un tiempo definido, que ya gracias a Dios llegó diciembre y se le va a acabar, no. Verdaderamente los procesos son sumamente importantes y los tiempos tienen que ir manejados con toda esta interdisciplinaridad que implica el manejo de la depresión. Muy bien, padre.
Ahora, Tere, en tu caso, ¿cómo saliste adelante después del momento vivido de lo que describes en la canción? Bueno, realmente vamos a decir así como un orden. Primero, pues tuve ese suceso, mi familia me acompañó. No he aclarado exactamente qué sucesos pasó, vamos a hacer una aclaración allí. Sí, yo llegué a tener un intento de suicidio hace 5 años atrás. En ese momento puedo decir abiertamente que no estaba teniendo una espiritualidad muy cercana, me había alejado bastante de la iglesia. Y por sucesos de la vida caí en una depresión, en una profunda depresión que no le sé ni decir. Es una cosa que de verdad uno no se explica, fue como tú dices, como de pronto fue de a poquito, a poquito, a poquito hasta que reventó sola, que te puedo decir que me encontraba en un mundo en el que no sabía, yo me quería morir, literal, o sea, literal, no me explicaba, no tenía explicación ni consuelo ni nada, no te lo sé decir, yo entré en un estado como de shock, o sea, uno entra en un estado de shock, que uno no sabe ni lo que hay por fuera. Entonces, me pasó ese suceso. Después de eso, pues tuve un acercamiento mucho con mi madre me hizo un proceso de confesión. Me visitaron 2 sacerdotes a la casa, estuve hablando con ellos, hice un proceso de confesión. Aún no la tenía muy clara, pero bueno, me desahogué, hice toda esa parte. Luego de eso, tuve un proceso que fue hacer el retiro de Emaús. De hecho, esa fue la razón por la que hice el retiro de Emaús. Y de ahí en adelante tuve un acompañamiento, digamos, espiritual, fue más que todo espiritual. Y casi, como les digo, no tuve un tratamiento con un psiquiatra, no, aunque la clínica me aconsejó hacerlo, nunca lo hice. Hice solo acompañamiento espiritual durante todos estos 5 o 6 años. Que siento que en ese momento sí salí, como unos 3, 4 meses, ya estaba un poco mejor. Digamos que mi proceso ha sido como gradual, ¿no? Entonces como que a medida que fue pasando el tiempo fui comprendiendo poco a poco la misión que Dios tenía para mi vida y entendí que ese no era el camino y que sí tuvo otros procesos fuertes nuevamente, porque uno nuevamente recae en esa depresión en la que yo quería salir por otros sucesos de mi vida, por peleas tontas, lo que fuese. Y salía y decía, y otra vez tenía eso en mi mente, pero decía, no puede ser. Entonces iba a una hora santa, oraba mucho, Dios me ama. Y entonces el acompañamiento, el servicio, porque como empecé a servir de una vez, retiro de Maús, empecé a servir en mi iglesia, cantando, como, bueno, ahora por la pandemia, pero el tema de ir al Santísimo, el rezar el rosario, y te hablo de un proceso largo, porque no voy a decir que fue de la noche a la mañana, he llevado un proceso como de 5 o 6 años aproximadamente, en el que te digo que he vuelto a tener la sensación de hacerlo, diría que no. Creo que ya el Espíritu Santo entró en mí, en el sentido de que no, yo sé que es un pecado, que no puedo, que por más que uno quisiera, no puedo, porque hay una vida que viene después de esta y no la quiero dañar, quiero llegar a una santidad. O sea, no soy perfecta, pero quiero hacerlo. Entonces eso está en mi mente, está en mi corazón, y ha como bloqueado el concepto de querer quitarme la vida, por ejemplo. Y ha sido un proceso, de mi proceso todo ha sido más que todo espiritual completamente. ¿Qué les aconsejo yo a la gente? Pues lo que pasa es que cada caso es diferente. Como nos comentaba acá la experta, de pronto hay casos en que sí se necesita de medicación, casos en que de pronto son ya problemas en el cerebro, neuronales, creo que fue que había comentado, y que de pronto van a requerir de un acompañamiento. En mi caso personal, siento que no fue un problema neuronal, sino más un problema espiritual, más un problema depresivo que se pudo solucionar sin necesidad de tomar medicación. Siento que con las oraciones de mi madre, quien falleció hace 2 años, no sé si les alcancé a comentar, pero el tener la fuerza
del Espíritu Santo. Yo sé que mi madre en el cielo sigue orando por mí, por todos sus hijos. Han hecho que haya podido pasar de estar en una etapa grave a estar de pronto ya en una etapa muy leve, de momentos solamente que tengo momentos en los que me siento muy triste, pero de ahí no ha pasado. Entonces yo creo que en mi caso particular, creo que como al año ya estaba más firme en la fe, y de ahí para adelante un crecimiento espiritual que he tenido constante. Esto que en mi caso, personas que están como en el caso mío pueden ayudarse muchísimo con oración, acercarse, hay que confesarse, hay que estar sirviendo. Yo pienso que mi mejor medicina ha sido el servicio, el estar concentrada en que quiero dar lo mejor de mí, en el que quiero ayudar a los demás, en el que quiero hacer mi servicio, cantarle a Dios. Todo eso despeja la mente y hace que te concentres en cosas que realmente son importantes en tu vida y le vayas encontrando un sentido a tu vida. Entonces eso hace que toda la mentalidad que uno tenga, porque hay loca, pues se vaya, se disperse. Entonces ese es como el mejor consejo para mí. Y sí, dependiendo del caso, habrán casos que sí se necesitará una ayuda médica, una ayuda psiquiátrica, una ayuda psicológica, aunque no descarto la posibilidad de hacerme un tratamiento adicional con algún psicólogo. No descarto esa opción. Qué bello testimonio, Teresita. Vamos ahora a darle paso a una de las preguntas del público. El señor Wilmer Harold Mariño Niño pregunta, que es más que todo para la doctora Ángela. ¿Qué se le puede decir a una persona cuando a veces por la EPS las citas de psicología se demoran y en ocasiones algunas de ellas no tienen dinero suficiente para pagar una consulta particular, especialmente cuando la persona está en etapa de crisis, doctor? Bueno, es importante tener en cuenta qué es crisis. O sea, si la crisis se puede manejar en casa, si puede tener acompañamiento permanente, es importantísimo. O sea, si identificas que algún miembro de la familia tiene un estado depresivo, pero no hay intentos de autolesionarse ni pensamientos suicidas, podríamos decir que se puede escuchar. El simple hecho de escucharle, de permitir sentir, que esa persona sienta que le importas, es importantísimo. O sea, ese es lo fundamental del acompañamiento. Vale, pero si definitivamente identificamos que hay algún riesgo, por muy mínimo que sea, recordemos que también es una urgencia, así como es una urgencia un infarto, como es una urgencia un derrame o un accidente cerebrovascular, las urgencias mentales también existen. Existe el riesgo de hacerse daño, existe el riesgo de tomar premeditadamente algunas decisiones que ponen en riesgo la salud física o la familia. Entonces, si definitivamente no encuentras apoyo por parte de tu EPS porque está muy prolongado el tiempo para poder tener la consulta, ya sea con psicología o con psiquiatría, y logras contener a través de la escucha, a través del entendimiento, a través del acompañamiento permanente, hablo de 24 horas de acompañamiento, si con eso puedes contenerlo y darle tiempo hasta ser evaluado por un profesional, perfecto. Pero si definitivamente identificas algún factor de riesgo, no tengas duda en llevarlo a un servicio de urgencias. Bien, queremos agradecer a todas esas personas que se conectan en este momento a este conversatorio. Depresión y ansiedad, la verdadera pandemia, cortesía del Ministerio de Alabanza Yadá. Estamos transmitiendo por FUNADE y por el canal de la Arquidiócesis de Barranquilla. Entonces, todas esas pastorales que se están conectando, queremos saludarlos y queremos invitarlos a que escuchen la canción que se está lanzando en el día de hoy. Hay una voz del Ministerio de Alabanza Yadá. Entonces, los invito a escucharla. Hay una voz en mi corazón, muchos recuerdos me nublan la vista y siento que todo está fuera de mi control. No hay nada más, sola me siento en mis cuatro paredes que están en mi mente y golpeo
es verdad que debo seguir sin miedo, porque voy más allá de todos mis pensamientos. Esto que llevo aquí dentro y no me deja seguir. Es como un huracán que me detiene en el tiempo y sin importar el momento busco una salida en ti. Hay una voz, es la del Señor, es Él el motivo y es quien da la vida. Recibo toda su gracia con gran amor. Nuevo comienzo, me abre los brazos, no importa todo lo que fue del pasado. En ti tengo que seguir. Y es verdad que temo fracasar. Y es verdad que debo seguir sin miedo, porque voy más allá de todos mis pensamientos. Esto que llevo aquí dentro y no me deja seguir. Es como un huracán que me detiene en el tiempo y sin importar el momento busco una salida en ti. Bueno, hermosa canción. Hay una voz de la autoría de Teresita Cova, esta canción del Ministerio de Alabanza ya que quiere ayudar a todas esas personas que en este momento de pandemia, en este momento de cuarentena, de toque de queda, se sienten con depresión, se sienten tristes. Queremos ayudarlas con esta palabra que quiere llegar a ese corazón, diciéndole que Dios está con ustedes en este momento, que no se sientan tristes, que Dios está en cada uno de sus pensamientos y su obra. Teresita, queremos aprovechar aparte para recordarles a todos que se suscriban al canal de YouTube haciendo clic en el botón que dice suscribir aquí debajo de la pantalla. Teresita, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo sientes que al escuchar la canción que salió de un papel y así ya lista como la acabamos de escuchar? Espérate, repíteme nuevamente la pregunta porque casi no se te escuchó, Omar. Vale. Recordábamos ahora ese momento previo cuando tú sentías todo eso y escribiste la canción en un papel. ¿Qué sientes ahora al escucharla ya toda lista como está, así como tú la habías soñado? Bueno, realmente me siento muy contenta porque la canción realmente la creé hace 5 años con la finalidad de que en algún momento fuera escuchada y fuera llevada con el mensaje que quise transmitir al momento de elaborarla. Como dato curioso, te cuento que hace 5 años yo la hice, la saqué en mi canal de YouTube, pero en ese momento, digamos, la letra estaba en una versión un poco más general
Pero yo no me sentía satisfecha con la canción porque sentía que la hice, la guardé, pero tal vez no era el momento que Dios estaba esperando que yo la sacara, ¿no? Hasta que, bueno, a través del Ministerio de Alabanza Yadá, con toda esa hermandad que me he encontrado con el grupo, tuve Dios me dio ese espacio para poder sacar esta canción y poderla llevar con el mensaje que iba de entrada. También sé que de pronto Dios me estaba preparando porque de pronto en ese momento todavía estaba un poco ya pasado, como te comentaba, un tiempo bastante prudente en el que he tenido un crecimiento espiritual un poco más alto, y llegó el momento en que se pudo lanzar la canción y realmente me siento muy, muy contenta porque sé que muchas personas les va a tocar el corazón y los va a ayudar, van a tener como una visión diferente de Dios, y que el mensaje como tal de la canción es: Dios siempre está contigo. Uno tiene en esta vida un propósito, encuéntralo, trata de encontrarle propósito a la vida. Y recuerden que esta vida terrenal vinimos a ser santos, Dios nos llama a ser santos para que podamos entrar en su reino, podamos entrar al cielo el día que partamos. Pero recuerden que no es la voluntad de nosotros, o sea, nosotros no debemos decidir en qué día vamos a partir, que lo decida Dios, que ese es el momento que Él así lo decida, y búscalo para que puedas disfrutar esta vida que nos queda, sea hasta el día que Dios decida que estemos, pero que podamos decir el día que nos vayamos: bueno, logré, hice parte de mi propósito en la tierra, hice este servicio, llegué a las personas, que digamos que es lo que Dios busca, ¿no? Que ayudemos a los demás de alguna forma. Hay muchas formas de ayudar, y siento que a través del servicio es como ese propósito que Dios tiene para todos, que todos tenemos que tener algún servicio en esta vida para ayudar a los demás. Y hablando de esos propósitos, queremos saludar a las distintas pastorales de las diferentes parroquias de la ciudad de Barranquilla que están conectados en este momento. Por aquí está también conectado desde la parroquia de Baranoa, y le queremos dar también un saludo a la parroquia San Vicente de Paúl y la célula pastoral Monte Carmelo de la parroquia María Auxilio de los Cristianos del Padre Teodoro García. Gracias a todos ustedes por estar conectados en esta noche, en este conversatorio que quiere ayudar a tratar todos esos problemas de depresión y de ansiedad que en esta pandemia nos ha tocado a todos un poquito. Bueno, doctora Ángela, ¿cómo lidiar? Ahorita el padre Eduard hablaba acerca de que yo no quiero ir al psiquiatra porque van a pensar que estoy loco. Las personas tienen la idea de que no debemos acudir a los médicos y psicólogos cuando se sienten emocionalmente mal. ¿Cómo hacemos para derribar esta barrera y que las personas cambien su percepción de que la sanidad mental es tan importante como la física? Ok, es importante empezar a desestigmatizar todas las patologías de salud mental, entre estos la depresión. Es importante conocer que la depresión tiene un valor neurobiológico, que hay alteración a nivel cerebral, como ya lo dije en la intervención anterior, y que esta necesita tratamiento, tanto psicoterapéutico como farmacológico. Entonces, siempre que nos encontremos con personas que se rehúsan porque creen que el simple hecho de tener el rótulo psiquiatra es porque está loco, porque tenemos ese estigma, están errados. Es importante entender, es importante socializar desde las escuelas, empezar a crear sensibilidad y a tener más percepción en los educadores, las personas que se encargan de tener población, poder identificar, observar y sensibilizar, sobre todo disminuir este estigma, y va a ayudar muchísimo a la población en general. Bien, doctora, ahorita dentro del chat en la página de YouTube de la Arquidiócesis de Barranquilla, Lina Margarita Maldonado Rojas comentaba que había sufrido de depresión y fue muy importante para ella el apoyo de la familia. ¿Qué tan importante es el acompañamiento y la guía de la persona que tiene un diagnóstico de depresión, doctor?
A ver, hay que entender, como ya lo ha dicho el padre Itere, la depresión es multifactorial, ¿no? Existen muchos factores. La percepción que tiene un individuo sobre un fallecimiento de un familiar, la percepción sobre una pérdida laboral, es diferente a cómo logra afrontar ese tipo de situaciones entre individuos, inclusive entre etapas en edades, ¿no? Los niños confrontan o afrontan situaciones de una manera distinta como lo hacen los adolescentes o lo hacen los adultos mayores. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque al ser multifactorial, siempre que el individuo se esté sumergido en esta penumbra, lo que es la depresión, necesita una muy buena red de apoyo. Hablando en este caso, por ejemplo, Tere, que tuvo la red de apoyo a nivel familiar. Ella tuvo una mamá que le dijo, ven, de esta podemos salir, le dio esa voz de aliento, la escuchó. Listo. Y a través de eso pudo encontrar refugio en una comunidad religiosa que también le abrió las puertas y le sirvió de guía. Pero es que existen personas o son reacias a buscar este tipo de ayudas porque les da pena a nivel social decir, venga, estoy deprimido. Les da pena admitir que no se sienten bien, que no logran disfrutar de sus actividades diarias. Y esto hace que en vez de progresar empiecen a disminuir, a ingresar más en el trastorno y cada vez sea más difícil. Listo, entonces la persona que esté al lado, llámese familia, llámese amigo, llámese comunidad religiosa, son factores protectores, son factores que tienen esa voz cuando el individuo no puede tenerla. Entonces, es importantísimo contar con eso y si definitivamente por alguna razón la persona no cuenta con ello, pues cuenta con las instituciones médicas, los grupos de apoyo psicoterapéutico que también tienen esa capacidad de poder guiarlos. Bien, desde el punto de vista espiritual, padre Edward, siempre se ha sabido que el 25% de las personas padecen uno o más trastornos mentales del comportamiento a lo largo de su vida. Esas personas en depresión a veces uno no logra notarlos, están riendo, bailan, sonríen, pero sus familiares y amigos no saben que llevan este dolor internamente. ¿Cómo podría uno acercarse a esa persona, padre Edward, que se encuentra en este estado y que no se sienta mal? Sí, yo pienso que es importante que nosotros, en la visión misma espiritual, que es esa capacidad de trascender tu ser, tu propia alma, sí, porque recordemos que no solamente somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, somos alma. Y cuando a mí me permiten la libertad de mi alma, de mi espíritu, de mi ser, alguien que me escuche, alguien que me acepte, alguien que no me esté juzgando, que no me esté condenando. A veces nosotros somos demasiados jueces de nuestros hermanos y a veces el gran pecado del santo es juzgar y es que tú no estás agradeciendo y es que tú debes levantarte o pon de tu parte de las cosas peores que podemos decirle nosotros a una persona en depresión, pero pon de tu parte, o sea, como si fueras tú el culpable de lo que está pasando. Simplemente, si bien te puedes levantar y ir conociendo incluso tu enfermedad, hay personas que de pronto tienen un trastorno maníaco-depresivo, que es una cuestión todavía un poco más avanzada y más profunda, y comienza a conocer su enfermedad, y comienza a buscar de Dios, y comienza a descubrirse a sí mismo frente a su propia enfermedad y saber, ya estoy a punto de caer en una crisis depresiva, en una crisis maníaca, o en una crisis de ansiedad, y sé controlarme, sé buscar ayuda. Entonces yo pienso que la mejor forma es abordarlos, escucharlos, amarlos, aceptarlos, incluirlos. Sí, vamos al cine, hay una película así, no quiero ir, bueno, pero ya sabes, en cualquier momento me dice, o vamos y salgamos un ratito por aquí, vamos a tomarnos un juguito, un heladito. No quiero, bueno, quiere que te traiga el heladito, quiere que te traiga un juguito. No quiero, bueno, está bien, ya sabes, alguna cosa me dice, o sea, es una forma de que la otra persona se sienta vinculado. Yo pienso que en la manera en que nosotros también aprendamos a vivir la espiritualidad de comunión, que la otra persona se siente en una coinonía. A veces la familia no es solamente la de sangre, son esos grandes amigos fabulosos que uno escoge y que en la vida le permiten fortalecer nuestra afectividad. Esos amigos espirituales que también, date cuenta que cada gran santo tenía un gran amigo, una gran amiga, que era su apoyo, que era su compañero, que era su guía espiritual en ocasiones. Yo pienso que es mucho lo que podemos hacer
con el solo escuchar, con el solo amar, con el solo permitir que la otra persona sea y abra su corazón. No importa que sus pensamientos no tengan sentido, no importa que en ocasiones estén renegando de Dios o hechos un berrinche. Dios nos ama, es nuestro papá, y también amamos a los hijos berrinchos. No, y en oración también, Padre, pedirle a Dios que le ponga a uno las palabras en la boca para que pueda tocar el corazón de esas personas. Y precisamente con eso, José Jorge Gutiérrez González escribe esta pregunta. Generalmente un depresivo reniega de Dios y rechaza todo lo relacionado con la religión. ¿Cómo puede uno inducir a un paciente a que se encarrile en ese camino, a que busque de Dios? Bueno, nosotros no podemos como menospreciar, minorizar la problemática que está viviendo una persona con depresión. Es una persona que está sufriendo, una persona que está en sufrimiento, es una persona que está en su propia cruz. Sí. Y si Jesús fue capaz de rezar el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmista en ocasiones pudo descubrirse abandonado del Señor. El Señor no me está escuchando, el Señor no me está mirando, el Señor... Y puede ser pertinente permitir que esa persona logre sacar todo ese dolor que tiene. No es el momento de señalarlo, juzgarlo y condenarlo, porque ya yo estoy sufriendo y tras eso tú me vas a condenar, tras eso tú me vas a juzgar, que ni siquiera Dios lo está haciendo. Entonces yo pienso que incluso en las mismas etapas del duelo, en la negación, el renegar, la agresividad, hace parte de ese proceso. Hace parte de ese proceso, de un proceso donde se debe dejar a la persona. ¿Sí? Recuerdo yo, estando fuera del país, me tocó visitar a una señora con una depresión pero profunda y producto justo por una enfermedad que estaba viviendo crónica, ¿sí? Y ella se veía mal, entonces, que viene a visitarle al padre. Ella me miró con un odio, pero la cosa más espantosa, dijo, yo no quiero saber de padre, no quiero saber de Dios, no quiero saber de nadie. Y estaba tirada ahí en la cama, entonces yo me puse ahí al ladito de ella y le dije, y toda la razón de sentirse así, pero no olvide que Dios es su papá y a las hijas así berrinchosas también las quiere. Ya me miraba así y yo le dije, vamos a rezar, me deja rezar por lo menos por ti, aquí yo recé por ella, y de pronto se fue dando como un ambiente de tranquilidad, pero no la forcé a que se arrepintiera, a que hablara con Dios, no la forcé a nada. Y recuerdo yo que como a los 2 o 3 meses se presenta esa señora en misa, porque ya se le había caído todo el cabello, vino con una peluca rubia, se veía preciosa, bien arreglada. Dice, padre, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le dije, no me acuerdo. Dice, la que renegó de Dios y casi lo echa. Sí, entonces yo pienso que las personas tendrán su tiempo, ¿verdad? Donde necesitan reconciliarse consigo mismo, con el mundo, con Dios. En ocasiones, a veces necesitamos decirle a Dios, te perdono, aunque Dios no hace nada que nos haga daño, pero a veces necesitamos en el corazón creer o sentir que también debemos perdonar a Dios porque lo hemos culpado de tantas. Bueno, ya vamos cerrando. Quiero darle las gracias a todos ustedes que se han conectado en esta noche maravillosa donde hemos aprendido sobre la depresión y cómo Dios siempre está ahí para nosotros a través de una canción, a través de una palabra, a través de un psiquiatra, a través de un guía espiritual, de un padre, de un cura. Para cerrar, Padre, hagamos una oración por todas aquellas personas que están sufriendo este momento de depresión durante la pandemia. Bueno, resalto de la canción, dice varias veces, espera y no temas. Sí, no temas, María, el temor nos aleja de la posibilidad de ver el milagro. Sí, entonces pidámosle a mi Dios Todopoderoso que derrame su amor y su bendición sobre todas esas personas que tienen tanto miedo de enfrentar su propia vida, tanto miedo de descubrir su pasado, de perdonar, de amar, que tengamos una esperanza en Dios. Un hombre sin esperanza es un hombre sin Dios. Un hombre sin Dios es un hombre sin esperanza. Que Dios llene nuestros corazones de esperanza. Que sepamos que todo esto va a pasar. Que todo se pasa y Dios no se pasa, como decía Santa Teresa. Y que descubramos siempre ese Espíritu Santo que nos mueve a servir, que es de las mejores medicinas para la depresión, como bien lo decía Teresita. Ser capaz de salir de nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros en ese rostro de Dios amoroso para este mundo. Necesitamos amor. Necesitamos ser mensajeros de ese amor, de esa paz, de esa esperanza. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, doctora Ángela Torres, muchas gracias por su participación. Teresita Cova y el padre Eduard Utria,
y a todos ustedes que estuvieron conectados por FUNADE FM, por la página de YouTube de la Arquidiócesis de Barranquilla y a través de la página del canal de YouTube del Ministerio de Alabanza Yadá. Queremos decirles que ya la canción Hay una voz está disponible en todas las plataformas digitales y pueden agregarlas a sus listas de reproducción en Deezer, en Spotify y en todas esas plataformas para que escuchen constantemente y recuerden que Dios está con nosotros en cada momento. Los invito a que nos sigan escuchando, a que nos sigan, que se suscriban en la página, ahí en la campanita, que constantemente vamos a estarle compartiendo buen material y siempre le deseamos la mayor de las bendiciones durante esta noche y gracias por haber estado conectado. Buenas noches. Buenas noches. Hay una voz en mi corazón, muchos recuerdos me nublan la vista y siento que todo está fuera de mi control. No hay nada más, solo me siento en mis cuatro paredes que están en mi mente y golpeo fuerte y muy fuerte mi dirección. Y es verdad que temo fracasar. Y es verdad que debo seguir sin miedo, porque voy más allá de todos mis pensamientos. Esto que llevo aquí dentro y no me deja seguir. Es como un huracán que me detiene en el tiempo y sin importar el momento busco una salida en ti. Jesús. Hay una voz, es la del Señor, es Él el motivo y es quien da la vida. Recibo toda su gracia con gran amor. Un nuevo comienzo me abre los brazos, no importa todo lo que fue del pasado. En ti tengo que seguir. Y es verdad que temo fracasar. Y es verdad